El revelado el milagro divino. Cómo Noé sustentó 40 días en la arca por el plan sagrado de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la iniquidad había llenado la tierra como nunca antes se había visto. La corrupción y la maldad del hombre alcanzaron su clímax, y el clamor de la injusticia resonaba en el vasto paisaje de la antigua Mesopotamia. La descendencia de Set y Caín había olvidado el temor de Dios, dando rienda suelta a sus pasiones y deseos sin freno. En medio de tal desolación, un justo llamado Noé halló favor ante los ojos del Altísimo. El cielo se tornó oscuro una tarde, y mientras las sombras se alargaban, Noé sintió la poderosa voz de Dios. «Construye un arca, porque he determinado el fin de toda carne». Al escuchar estas palabras, su alma tembló, pero su fe lo impulsó a actuar. Sin dudar, comenzó a reunir la madera en medio de las miradas burlonas y la mofa de los demás. «Ese viejo loco construyendo un barco en medio de la nada». Se reían, pero él apenas escuchaba. La promesa de Dios ardía en su corazón, como un fuego que no se apagaba. Los días de trabajo se convirtieron en meses, y el eco del martillo resonaba bajo el sol ardiente. Cada tablón que unía era un acto de obediencia, una forma de sembrar esperanza en su familia. Mientras levantaba las paredes del arca, su esposa e hijos se convirtieron en su consuelo y su apoyo más fiel. Noé les hablaba del plan divino, de la misericordia que se manifestaría incluso en el juicio, y su fe se transmitía como un legado espiritual, anclado en los tiempos de sus padres. Finalmente llegó el día del juicio. Las primeras gotas cayeron del cielo como un vaticinio del desastre inminente. Eran las lluvias que durarían 40 días y 40 noches. Dentro del arca, la ansiedad llenaba el ambiente. Los truenos retumbaban a lo lejos, y el agua comenzaba a elevarse. «¿Veremos la luz del sol nuevamente?», murmuraron algunos, temerosos. Los gritos desesperados de quienes se quedaron afuera reverberaban en sus corazones. Habían dejado atrás todo lo conocido, y la dura realidad del caos los envolvía. Pero Noé recordó la promesa divina: «Yo te guardaré, tú y tu casa». Aún en medio del miedo y la incertidumbre, sus oraciones se elevaban a los cielos, buscando un indicio de misericordia por el caos que había quedado en el mundo. Durante esos oscuros días, su fe se convertía en el ancla que sostenía su alma, mientras la tempestad azotaba su hogar. En este instante crucial, donde la humanidad se enfrentaba a su descomposición, Noé luchaba con su humanidad. Las noches eran largas y los días interminables. En medio de la tormenta, mantenía su mirada fija en el horizonte, confiado de que el arco iris y el pacto de Dios ya aguardaban para su reivindicación. Mientras vivía el temor, encontrando el propósito en cada golpe de tormenta, recordaba que Dios siempre tiene un plan para aquellos que perseveran en fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Con cada amanecer, en medio de las aguas que cubrían la tierra, el futuro se volvía incierto. Noé sabía que Dios tenía algo preparado, y su historia aún no había culminado. El plan divino se desenredaría ante sus ojos a medida que las aguas retrocedieran, y lo que parecía un final
traería consigo un nuevo inicio. Los días se convirtieron en semanas, y así el diluvio continuó. Las aguas cubrían incluso las montañas más altas, y la creación misma parecía haber sido despojada de su esplendor. Noé, en el interior de su arca, miraba a través de una ventana hacia el vasto océano de sufrimiento que había asumido la forma de vida. La hembra y el macho de cada género, en su cautiverio revelador, se mantenían en silencio, en sincronía con el latido del corazón de su protector. Mientras la tormenta arremetía contra las paredes de la embarcación, el temor se apoderó de algunos de los que convivían con él en el refugio. ¿Por qué el juicio se ha extendido, oh Padre? ¿Por qué no ha terminado aún?, preguntaron sus hijos, su ansiedad palpable como el agua golpeando el casco del arca. Sin embargo, Noé, sostenido por la fe que nunca vaciló, les habló con voz firme. Esperemos. Dios está en control. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Cada día, como acostumbraba a hacer, dedicaba un tiempo a la oración. Sometía su dolor y su angustia al Señor con la esperanza de que su fidelidad sería recompensada. Y en esas horas de silencio y aislamiento, sus pensamientos volaban hacia la tierra seca que un día habría de volver a ser vista. La promesa de Dios resonaba en su corazón como el eco de un pacto eterno. Una noche, mientras todos descansaban, Noé tuvo un sueño. En su visión, un vasto arco iris se extendía sobre la tierra, y en el arca se escuchaban voces de alegría. Entonces, una voz profunda y resonante que traía consigo la autoría del universo declaró: «Ciertamente haré un pacto contigo y con tus descendientes después de ti». Se despertó de repente, su corazón palpitando con la seguridad de que la liberación estaba cerca. Con la salida del sol tras cada tormenta, Noé comenzaba a observar señales que le infundían esperanza. Las aguas comenzaron a retroceder, y con ellas una nueva promesa parecía nacer. Pronto tocará la tierra, y se restaurará el ciclo de la vida, murmuró mientras cada día le traía un renovado aliento. Un día, Noé decidió enviar un cuervo en un intento por verificar la condición del mundo exterior. Observó cómo el pájaro voló alto, pero regresó sin noticias, aún atrapado en la vasta tristeza del diluvio. Después envió una paloma. Si la paloma encuentra un lugar seguro, sabré que el juicio está cediendo. Pasaron días, y cada vez que la paloma partía, un sentimiento de expectación llenaba el arca. Un día, cuando Noé vio regresar a la paloma con una rama de olivo en su pico, su corazón se llenó de alegría. Aquella rama atestiguaba que la tierra comenzaba a brotar de nuevo, un símbolo de vida renovada. La obra de Dios no ha concluido, y el comienzo de la restauración ha llegado, proclamó Noé a su familia, regocijándose en la bondad divina. No obstante, mientras la confianza iba creciendo entre los suyos, Noé también recordaba los ecos de la voz de Dios que le había hablado. Considera que mi pacto será para ti y para todos los seres que están contigo. Había algo más profundo en juego. Cada día estaba diseñado no solo para restaurar lo perdido, sino también para preparar algo glorioso. Y así, en medio de la reconquista de la tierra, el corazón de Noé latía con temor y reverencia, pues sabía que el plan divino iba más allá de la salvación de su propia familia. Un futuro impactante se estaba gestando a la distancia, un propósito que apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Así, mientras miraba hacia donde aún reinaban las sombras, la luz de la verdad brillaba en su corazón. ¿Qué más nos revelará Dios? ¿Qué sucederá cuando finalmente toque en nuestras manos la tierra que ha sido recreada? La inquietante pregunta se aferraba a su ser, pues Noé sabía que este no era el final de su viaje, sino el principio de algo sobrenatural y eterno. Con el paso del tiempo en el arca, las aguas comenzaron a descender lentamente, y Noé
se sintió conmovido por la certeza de que Dios estaba cumpliendo su promesa. Los días permanecían largos y los ecos de la tormenta, que antes rugían con ferocidad, ahora parecían susurros de un pasado oscuro. La fe de Noé seguía siendo un faro en medio de la penumbra. Su corazón palpitaba con la expectación del nuevo amanecer. Era un día luminoso cuando el corazón de Noé latió con fuerza al pensar en lo que estaba por venir. Se dirigió a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y les habló con la autoridad de su experiencia. Hijos, el tiempo de la prueba se acerca a su fin. Debemos prepararnos para salir de este confinamiento. No olvidemos las lecciones que hemos aprendido en estos días de tribulación. Con cada palabra, instó a sus hijos a recordar la justicia de Dios y su compasión. No solo hemos sido salvados para restaurar la tierra, sino para ser portadores del mensaje divino. Nuestro regreso a la tierra será un nuevo comienzo. La anticipación se mezclaba con el temor. Los recuerdos del juicio divino aún pesaban en el aire. Cuando Noé decidió abrir la ventana del arca un día más, sus ojos se encontraron con un panorama transformado. Las montañas que antes estaban ocultas por las aguas habían emergido, y el cielo, despejado de nubes oscuras, prometía un nuevo día. Al ver esta nueva creación, su espíritu se renovó y sintió que el pacto que Dios había formado comenzaba a tomar forma. Pero, a pesar de la alegría, una inquietud persistía en su corazón. La visión de la paloma con la rama de olivo era un símbolo, sí, pero Noé sabía que el retorno a la tierra no era la culminación del plan divino, tan solo su inicio. ¿Qué vendrá después de esto?, se preguntaba en su interior mientras contemplaba el horizonte. En uno de esos momentos de reflexión, la voz del Señor resonó en su corazón. El camino que han de seguir no será simple. Este nuevo comienzo conllevará responsabilidades y un compromiso con la creación y su sustentador. La mirada de Noé se centró en la parte trasera del arca, donde los animales permanecían tranquilos, como esperando su momento. Los días dejaron de ser un monótono ciclo, se convirtieron en días de preparación. Noé instruyó a su familia en cómo debían cuidar la tierra que pronto habitarían. Debemos sembrar la semilla de esperanza y fe. Recordaremos siempre que el juicio de Dios es un recordatorio de su justicia, pero también de su amor infinito. Mientras el sol se ponía en el horizonte, un nuevo viento sopló sobre el arca, trayendo consigo la tensión de lo que estaba por venir. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar ligeramente, y Noé sintió un aviso en su corazón. Algo sobrenatural estaba cerca, y en ese momento, mientras la magia de la creación resonaba a su alrededor, Dios habló por tercera vez, susurrando en la intimidad del alma de Noé. He aquí, he establecido mi pacto con vosotros, y mi propósito trasciende generaciones. Lo que se revelará será un milagro cósmico para aquellos que habrán de venir después de ti. La inquietud se convirtió en un fuego ardiente, y Noé caía de rodillas, con la gratitud brotando de su corazón. El destino de su familia se entrelazaba con el destino de toda la humanidad. Pero aún había más en el misterio divino que él no podía entender completamente. ¿Qué es este futuro que has escondido, Señor?, clamó en su espíritu, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el vasto cielo, adornando la promesa de una esperanza renovada. Fue en ese momento que un profundo susurro le reveló algo que no había contemplado. Ha sido llamado a construir no solo un arca, sino un legado eterno. La restauración está en marcha, y mi plan soberano está lejos de concluir. Así, los ojos de Noé se inundaron de luz. En su corazón, la certeza se unió a la duda, y las sombras de su inquietud comenzaron a despejarse. ¿Qué más revelará Dios? ¿Qué milagros se desatarán al pisar la tierra prometida?
Mientras lo pensaba, una nueva aventura a la vista trazaba el destino divino que estaba por cumplirse. Cuando el último rayo de sol se ocultó tras el horizonte y el silencio envolvió el arca, Noé sintió la fuerza del viento en su rostro, un aire fresco que traía consigo la brisa de un nuevo inicio. Se preparó para lo que vendría, su corazón aún palpitando con las palabras del Señor. El pacto está sellado, pero la tarea que se nos ha encomendado aún está por comenzar. A la mañana siguiente, cuando la luz dorada del alba tocó las aguas tranquilas, Noé se levantó con determinación. Llamó a sus hijos y les instó a continuar con sus labores, enfatizando la importancia de ser guardianes en la nueva tierra que pronto habitarían. Debemos ser diligentes en la obra que el Señor nos ha encomendado. Esta tierra será un refugio, un hogar donde habitará su gloria. Mientras sus hijos se disponían a organizar los animales y preparar el arca para la salida, Noé se mostró pensativo. Un nuevo desafío se cernía sobre él, pues lo que había hecho hasta ahora era solo el preludio de su responsabilidad. El Altísimo lo había llamado no solo a sobrevivir, sino a ser el progenitor de una nueva era. La fragancia de la tierra seca que comenzaba a emerger y las aves que batían sus alas llenaban el aire con un gozo palpable. Pasaron los días en el arca y con cada amanecer la fe de Noé se fortalecía, mientras los recuerdos de la agonía del diluvio comenzaban a desdibujar. Sin embargo, su alma también era golpeada por la inquietud. ¿Cómo restaurar lo que ha sido destruido? Pero las palabras del Dios viviente seguían reverberando en su mente. He establecido mi pacto con vosotros. Finalmente, un día, el momento llegó. Noé decidió abrir la puerta del arca por completo y al hacerlo se encontró cara a cara con la creación renovada. La tierra, bañada en la luz del sol, mostraba su esplendor rejuvenecido. Los árboles, aunque aún jóvenes, prometían una abundante frondosidad. El canto de los pájaros resonaba en una sinfonía de alabanza. No hay miedo, solo esperanza, pensó Noé, sintiendo el aliento de Dios en cada rincón de la tierra. Se dirigió a su familia, sus miradas entrelazadas con amor y expectativa. Este es nuestro hogar, aquí es donde vamos a vivir y multiplicarnos. Debemos honrar este regalo con obediencia y sabiduría. Mientras su familia descendía del arca, la promesa de Dios terminaba de convertirse en realidad. Instalados en el nuevo mundo, ofrecieron al Señor sacrificios de alabanza, reconociendo que su salvación no había sido un acto aislado, sino la manifestación de un plan eterno. En esos momentos sagrados sentían la presencia del Altísimo, envolviéndolos con su amor incondicional. Pero en lo más profundo del ser de Noé, una nueva voz resonaba. Era un llamado a la responsabilidad. Tal vez la gran parte de su legado no solo sería el cuidado de la creación que lo rodeaba, sino también la instrucción que debía impartir a sus hijos sobre el temor de Dios y el respeto hacia su creación. Anhelaba que su descendencia abrazara la fe con la que él había caminado. En la penumbra del anochecer, mientras la luna comenzaba a brillar con fuerza, el corazón de Noé se llenó de anticipación. Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros? ¿Cuál es el alcance de este nuevo pacto que has establecido? Y en la profundidad de su espíritu, la voz de Dios, firme y profunda, repitió el eco de su promesa. He aquí que enviaré a un hombre que será un faro en medio de las naciones. Mi pacto será perpetuo a través de él. La historia está lejos de terminar, y en él muchas generaciones beberán de la verdad y la esperanza que tú has comenzado. Así, mientras el fuego brillaba en el hogar que estaban construyendo, Noé sintió el peso del futuro sobre sus hombros. El destino de la humanidad no solo dependía de su fe, sino también de la revelación que vendría a través de su linaje.
Una sombra de misterio lo envolvió, y por un momento temió lo que estaba por desatarse. ¿Cómo será la continuación de tu plan, oh Dios? ¿Qué verán en nosotros los hombres venideros? El cielo se llenó con una multitud de estrellas que danzaban en el firmamento, y Noé, mirando hacia arriba, supo que la historia de la redención estaba en proceso. Así será, y en la espera, mis ojos permanecerán fijos en la promesa. Mientras la fresca brisa de la mañana acariciaba la piel de Noé, la luz del sol comenzaba a danzar sobre la tierra renacida, iluminando cada rincón del nuevo mundo. Con su familia a su lado, caminó por el terreno que ahora podían llamar hogar. Pero en su pecho, las preguntas seguían latiendo con fuerza. No solo eran los ecos de la creación, sino también del pacto que acababa de recibir. No es suficiente con renacer, reflexionó Noé, mientras sus pensamientos vagaban a la inmensidad de la misión que se les había confiado. Debemos plantar las semillas de la fe en nuestros hijos. Ellos son la continuación del plan divino, y en sus corazones está el futuro de toda la humanidad. Con esta convicción, reunió a sus hijos bajo la sombra de un gran árbol que comenzaba a brotar con hojas verdes y frescas. «Escuchadme, hijos», inició, su voz resonando con autoridad y ternura. «Hoy no solo comenzamos una nueva vida, estamos llamados a ser los guardianes de la creación. El Señor nos confió esta tierra y debemos cuidarla y prosperar en ella. La obediencia a su palabra será la guía para nuestra generación y las que vendrán». Shem, Ham y Jafet escuchaban con atención, asintiendo en un acuerdo tácito con su padre. En sus corazones también ardía una chispa de expectativa y responsabilidad. Habían sido testigos de la grandeza del poder de Dios, y ellos sabían que a través de su padre se les había revelado un mundo lleno de promesas y propósitos. En los días siguientes, la familia de Noé se dispuso a explorar el territorio. Cultivaron la tierra, levantaron tiendas, y en cada obra ofrecían oraciones de agradecimiento al Dios que había librado sus vidas. El eco de sus alabanzas resonaba por las colinas y los valles, y las criaturas de la tierra parecían unirse a su canto. Sin embargo, mientras la vida florecía, en el corazón de Noé anidaba una inquietud. Desde el diluvio, había sentido que algo más grande se gestaba en el ambiente, como si el propio cielo conspirara en silencio. Recordó las palabras de Dios, el mensaje sobre el hombre que vendría a ser un faro para las naciones, y se preguntaba quién podría ser este elegido. En una noche serena, mientras contemplaba las estrellas, una presencia ondulante se hizo evidente. Una luz intensa, más brillante que todas las estrellas juntas, pareció descender del cielo, y el temor reverente se apoderó de Noé. La voz del Altísimo, profunda y resonante, se alzó en su corazón. «Noé, el tiempo de revelación se aproxima. He escuchado tus oraciones y la fe de tu linaje es gratificada ante mis ojos. La esperanza que plantaste florecerá en cada generación y surgirá un descendiente que cerrará el ciclo de esta historia». Sus ojos se abrieron de par en entendimiento. Comprendía que su obediencia y fe no solo tenían repercusiones inmediatas, sino un impacto eterno que atravesaría el tiempo donde la redención y la promesa se entretejerían. «No dejes que el temor se apodere de ti», continuó la voz. «Así como la tierra fue purificada, así también lo haré con los corazones de los hombres. El legado de tu familia logrará lo que fue fraguado con el sacrificio y la gloria. La creación misma reconocerá la luz divina». Con un nuevo ardor en su espíritu, Noé se sintió impulsado a compartir esta revelación con su familia, pero en su interior aún latían dudas sobre el futuro. «¿Qué enfrentaremos, Señor? ¿Cuál es la tarea que tenemos por delante?» Y así, el cielo calmado pero cargado de promesas, brillaba sobre él,
dejando claro que la historia de la redención no solo se comenzaban a escribir, sino que estaba capítulo a capítulo acercándose a su clímax. Lo que estoy por mostrar te llevará a través de caminos desconocidos, pero confía, Noé, porque de tu linaje saldrá la luz para los pueblos. Mientras la luna arrojaba su luz plateada sobre la tierra, Noé, llevado por la revelación y la expectativa, quedaba atado a la promesa divina de un futuro que aún no podía comprender del todo. La gloria de Dios, en todo su esplendor, prometía desplegarse como nunca antes se había visto. La noche avanzaba y conforme se acercaba a su fin, la mente de Noé ardía con preguntas que iban más allá de su entendimiento. ¿Por qué me eliges, Señor? ¿Y cómo se cumplirá tu propósito a través de nosotros? Así, el eco del pacto se repitió en su corazón, mientras el cielo sobre él continuaba brillando, dejando caer las estrellas como si fueran bendiciones, esperando ser desbordadas. Los hilos del destino se tejían delante de él, y mientras la esperanza se afianzaba en su ser, la pregunta brotaba en su mente: ¿qué revelación llevará a cabo Dios a través de nosotros en los días por venir? En la mañana siguiente a la revelación, Noé se despertó con un fervor renovado. El sol se alzaba en el horizonte, brillando como un nuevo comienzo, y en su corazón resonaban las palabras del Altísimo. Sin embargo, la inquietud persistía. Sabía que el camino por delante estaría lleno de pruebas y desafíos. Reunió a su familia de nuevo bajo el gran árbol, el símbolo de su nuevo comienzo. Hijos míos, el Señor ha hablado, y debemos ser fuertes en nuestra confianza. Nos ha encomendado un plan que trasciende nuestro entendimiento. No solo seremos aseguradores de la creación, sino que nuestra vida será parte de la historia que traerá luz y esperanza al mundo. Shem, Ham y Jafet sentían el peso de este llamado, y mientras sus miradas se cruzaban, una mezcla de emoción y temor se convirtió en un silencio reverente. «¿Qué haremos, padre? ¿Cómo seguiremos esta voz que ha llegado?», preguntó Ham, su voz apenas un susurro. «No debemos temer la incertidumbre», respondió Noé. «Dios tiene un propósito, y si nos mantenemos firmes en su camino, Él nos guiará. La tierra misma nos hablará, y las estaciones nos recordarán que su promesa se renueva cada día». De esta manera comenzaron a trabajar con afán, sembrando y cultivando, pero también buscando respuestas en cada rincón de aquel nuevo hogar. Sin embargo, mientras la comunidad crecía en vitalidad, constantes sombras parecían acechar en la distancia. Noé sentía en su corazón que el enemigo de las almas nunca dejaría de intentar desviar la fe de aquellos que buscaban a Dios. Con el paso del tiempo, una sequía inesperada golpeó la tierra, marchitando las plantas y secando los manantiales. La preocupación comenzó a notarse en los rostros de su familia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. ¿Acaso hemos desobedecido a Dios?, se preguntó Jafet en una noche oscura, mirando la luna con ansias de respuestas. «No, hijo, no desesperes. Recordemos la fidelidad del Señor», respondió Noé, aunque una luz de duda centelleaba en su propio corazón. Se postraron en oración, clamando a Dios por auxilio, por los medios para cumplir su propósito. Las noches se tornaron frías y sombrías, y la tierra parecía callada. Una noche, mientras Noé oraba a solas, la voz del Altísimo volvió a resonar en su ser. «Noé, no temas, porque el ciclo de las estaciones volverse a experimentar. La sequía cesará, y con ella vendrá el cumplimiento de la promesa. Yo soy el sustentador de tu casa y de todas las criaturas. Mantente firme, porque he escuchado tu clamor». Con renovada determinación, Noé regresó junto a su familia y les habló con la autoridad dada por el Espíritu Santo. «Hijos, el Señor ha hablado nuevamente. No hemos sido olvidados. Esta prueba es parte del camino que nos elevará hacia un propósito glorioso.
Confía en Él y mantente firme en oración. Así, en la adversidad, la familia de Noé se unió en fe, y el fervor de sus oraciones se elevó como incienso agradable ante el trono de Dios. Finalmente, sobre aquellos campos marchitos y tierras secas, comenzaron a observar signos de vida. Las nubes aparecieron en el horizonte. Primero, ligeras sombras, luego un abundante despliegue de las promesas de Dios. La lluvia comenzó a caer, lavando la tierra, restaurando el ciclo vital y renovando su esperanza. No puedo evitar pensar, dijo Shem mientras las gotas caían, que esto es un signo de lo que Dios está preparando para nosotros. Puede que la caída del agua sea el inicio de algo mayor. Los corazones de Noé y su familia comenzaron a vibrar con la expectativa. Tal vez era el inicio de la manifestación del plan divino que había sido prometido. Mientras la lluvia caía con fuerza señalando el renacer de la creación, un pensamiento inquietante brotó en la mente de Noé. Si la lluvia hace florecer la tierra, ¿qué otra lluvia hemos de esperar? ¿Y cuántos días más deberá durar esto hasta que el propósito de Dios se revele por completo? La palabra resonó en su ser. Cada gota caía como un recordatorio de que el camino hacia la redención sería profundo y transformador, llevando consigo la promesa de liberación y renovación. Pero, ¿qué más prepara el Señor en sus planes soberanos? ¿Con quién se cumplirían al fin las profecías del Altísimo? Las preguntas reverberaban en su alma mientras la lluvia continuaba, una lluvia de esperanza que anunciaba el cumplimiento, y su corazón gritaba, ¿qué más estará por venir en esta historia gloriosa? Mientras las nubes pesadas colgaban sobre el horizonte, la lluvia incesante transformaba el paisaje. Noé y su familia se apoyaron entre sí, observando cómo la tierra, sedienta por mucho tiempo, recibía cada gota como un regalo preciado del cielo. Sin embargo, en el corazón de Noé una inquietud persistía. Su espíritu anhelaba comprender el significado más profundo de esta lluvia. Durante los días de llanto y júbilo, Noé buscó momentos de soledad. Una tarde, mientras las sombras de las nubes danzaban sobre su hogar, se sentó en la orilla de un arroyo recién formado. El murmullo del agua le llevó a reflexionar en la obra del Creador. «Señor», clamó, «alimenta esta inquietud en mi ser. ¿Qué es lo que tú has diseñado y cómo es que nuestra familia es parte de ello?» En ese instante, un susurro sopló a su alrededor, un eco de promesa y esperanza. «Noé, el cumplimiento de mi propósito está en proceso», escuchó, clara y suavemente. «La lluvia que ves no solo rejuvenece la tierra, sino que también prevé un acto mayor de redención. A través de tus manos y tu fe, un tiempo de prueba transformará la historia». Con renovada claridad, Noé regresó a su familia, compartiendo las palabras del Altísimo. «Hijos, esta lluvia simboliza no solo la vida, sino también la purificación. Viene un tiempo de pruebas que nos conectará con la promesa divina. Debemos prepararnos para ser instrumentos en sus manos». Las noches siguientes, la lluvia no cesó. El cielo parecía abrirse en un torrente de bendiciones. La familia de Noé, guiada por la última revelación, se dedicó a construir un arca conforme a la visión que Dios había impartido a su padre. El trabajo era arduo, pero cada golpe de hacha, cada clavo martillado, parecía resonar con la alabanza del pueblo. Cada miembro sentía un sentido de propósito. Con el tiempo, las primeras criaturas comenzaron a llegar solas, como atraídas por un llamado interno. Parecían reconocer la voz del Creador y la urgencia que provenía del corazón de Noé. «Es un milagro», susurró Ham, su voz cargada de asombro. «Están respondiendo al que nos envía como si supieran que es por él que todo esto se lleva a cabo. No temáis, porque esto es parte del plan de Dios», dijo Noé, observando cómo el océano de animales se hacía más grande al atardecer.
Cada criatura tiene un propósito divino dentro de este relato que apenas comienza. Conforme los días de lluvia se convirtieron en semanas, una pregunta sincera surgió entre ellos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se complete el plan del Señor? La incertidumbre empezó a indagar en los corazones de Shem y Jafet, llenándolos de inquietud. Tensos momentos crecieron entre ellos, pero Noé siempre estaba allí. Su fe era un faro en la oscuridad. Aquella fe lo sostenía a él y a su familia en las tormentas del espíritu. Finalmente, el día llegó. El temblor de la tierra y un creciente silencio envolvieron al arca. «Esto es indescriptible», murmuró Shem mientras la lluvia golpeaba con mayor fuerza. «¿Estás preparado, padre?» Noé mezcla su asombro y temor con gratitud. Estamos en la voluntad de Dios. Es tiempo de entregarnos a lo que Él ha ordenado. Lo que suceda a nuestro alrededor no es el fin, sino un capítulo crucial en la narrativa de la humanidad. La tormenta explotó por completo. El mundo exterior fue engullido por las aguas. La familia se abrazó en el interior del arca, escuchando sollozos que se convertían en un clamor, una voz que resonaba en medio de la tempestad. Noé, aunque abrumado, comenzó a recordar las antiguas promesas. La voz del Altísimo retumbaba en su espíritu. En ti estableceré un pacto, no temerás, porque la redención llegará. Cuando el día se convirtiera en noche y el tiempo en un ciclo, el propósito de Dios sería manifestado, porque a través de la tormenta la creación honraría su covenant. Así, el sonido del diluvio mantenía la melodía del cumplimiento de las palabras divinas, y mientras las aguas cubrían la tierra, Noé miró hacia el horizonte. ¿Qué vendrá después, oh Dios, en este viaje glorioso? ¿Qué más traes en tu sagrado plan? La incertidumbre se mezclaba con la expectativa, y en sus corazones una pregunta se alzaba. ¿Serían ellos los heraldos de una nueva creación? El sonido atronador de la tormenta hizo eco en el interior del arca, entrelazándose con los gritos de las criaturas y el crujir de la madera. Noé cerró los ojos y, en medio del confuso rugido de la tempestad, buscó la paz que sólo el Señor podía otorgar. La promesa de redención resonaba en su corazón. Tú serás la raíz de una nueva tierra, meditó, mientras un profundo anhelo ardía dentro de él. Los días se sucedían, y la lluvia no cesaba. Todo lo que antes era conocido había quedado sumergido. ¿Cuántos días han pasado?, preguntó Jafet, su voz casi ahogada por la preocupación. No sabemos si es noche o día. No debemos permitir que la incertidumbre nos venza, respondió Noé, reafirmando su liderazgo. Este es un tiempo de purificación y prueba. El plan de Dios es más grande que nosotros y confiamos en su soberanía. Las semanas se convirtieron en un mes y los gritos de los animales en el arca se aplacaron. Noé dedicaba la mayor parte de sus horas en oración, buscando comunicación con el Altísimo. Señor, de entre las aguas caos, emerge tu plena creación. ¿Cómo permaneceremos firmes, oh Dios? A las noches silenciosas, cuando la lluvia arrebataba su resplandor, Noé se sentaba al lado de su familia, compartiendo historias de los ancestros, recordando la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Recuerden las promesas de nuestro padre Adán, las visiones de nuestro abuelo Matusalén, decía, la fecundidad de la tierra volverá a florecer. Cuando el día 40 amaneció, una calma sobrenatural llenó el arca. El silencio parecía hablar, como un manto que se posaba sobre ellos. «¿Qué ha sucedido?», murmuró Ham, mirando por la pequeña ventana del arca, donde la tormenta parecía haber cesado. Noé se aproximó, su corazón latiendo frenéticamente. Con la fe palpitando en sus venas, Noé hizo una oración y abrió la ventana para mirar hacia el vasto horizonte. Las aguas comenzaban a retroceder lentamente. En el cielo,
entre las nubes desgastadas, un rayo de luz se filtró, iluminando promesas olvidadas. El arco de Dios se verá, hijos, el pacto aún no ha sido olvidado, dijo con voz temblorosa. ¿Significa esto que la tierra se reproducirá una vez más?, inquirió Shem, con curiosidad. Regresaremos a nuestro hogar. No solo a nuestro hogar, sino que será un nuevo hogar, respondió Noé con la confianza reavivada. Así como las aguas han cubierto la tierra, así será también nuestra transformación. Estaremos en la historia. Hacia el ocaso de ese día, cuando la luz dorada iluminaba las aguas aún agitadas, Noé sintió un sentido de misión renovado. Deberemos enviar una paloma para ver si acaba la inundación, sugirió. La familia concordó, y con manos temblorosas, Noé tomó un delicado pájaro, confiándole el destino de su hogar. Bajo las órdenes de su padre, Ham arrojó la paloma, y un murmullo de expectación llenó el arca. Un tiempo prolongado pasó, y la ansiedad crecía en el corazón de Noé. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, y el corazón de Noé se colmó de alabanza. Ha vuelto. Los árboles aún viven. La tierra se está regenerando. El milenario plan de Dios comenzaba a manifestarse. Un ciclo nuevo de vida estaba despertando tras la tormenta. Pero en su espíritu, un latido persistía. ¿Qué más nos revelarás, oh Señor?, repetía, pues comprendía que la redención era solo el comienzo. La visión de un nuevo pacto emergía. De pronto, una luz fulgurante rodeó al arca y una presencia divina llenó el lugar. Noé, escucha con atención. Este encuentro llevará a un pacto nunca antes visto. A través de tu fe, déjame mostrarte el propósito definitivo que se desplegará entre la humanidad. Así, mientras la tierra comenzaba a renovarse, también se alzaba la pregunta más hermosa e inquietante. ¿Cuál sería el siguiente paso en el glorioso plan del Creador? Las aguas aún danzaban, pero la esperanza y la expectativa crecían, esperando el próximo acto en la historia redentora. La luz que envolvía el arca comenzó a moldearse en formas imposibles, como figuras celestiales danzando al compás de la música divina. Noé sintió que su corazón se alineaba con el ritmo de ese himno celestial, y su espíritu se llenó de un temor reverente. «Señor, ¿qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblando ante la majestuosidad de la presencia. «Has hallado gracia ante los ojos de Jehová», resonó la voz, clara y penetrante. «A través de ti, Noé, yo estableceré un pacto que perdurará por generaciones. Por muchas aguas los hombres serán juzgados, pero tú y tu familia serán el remanente que dará vida a los pueblos. No temas, porque de la carne que has guardado en el arca surgirán nuevos comienzos». Cada palabra de Dios era como fuego en su corazón, revelando un propósito trascendente, una misión que abarcaba más que su propia existencia. Noé se sintió pequeño ante la vastedad de tal llamado, pero un llamado de responsabilidad y esperanza brillaba en sus ojos. En esa sagrada comunión, Dios continuó. Del diluvio que cubrió el mundo, emergerás con la tarea de llenar la tierra nuevamente. No solo habitarás en ella, sino que la cultivarás, y de tus descendientes brotará una nueva humanidad. Escucha a la creación que ahora renace con anhelo de vida. La luz comenzó a dispersarse, revelando una visión que llenó el arca. Se escucharon murmullos de la creación misma. Los animales, atrapados en su condición, parecían entender la magnitud del momento. Cada criatura, cada hoja de olivo que traía la paloma, se convertía en un testimonio de la fidelidad del Creador. La obra de la redención empezaba a tejerse, importante y sagrada. «Mira hacia el futuro, Noé», prosiguió la voz, «que tus ojos vean lo que será. Habrá un nuevo pacto que yo haré con cada ser viviente». En su mente, Noé comenzó a vislumbrar la vastedad de una tierra que se llenaría de hombres y mujeres, que con la fe
buscarían al Dios que les creó. Con la visión mostrada, su corazón ardía ante la grandeza de la misión. Ve y di a tus hijos, ordenó Dios con autoritaria dulzura, que el arco iris será mi señal, un recordatorio eterno de la misericordia que prometo a toda la creación. En cada chispazo de luz en el cielo, cuando las lluvias cesen, recordarás que nunca más habitaré el mundo en juicio como lo hice. Cada vez que lo vean, sabrán que el pacto que hemos hecho será eterno. Cuando la visión se desvaneció, Noé se encontró de nuevo en el arca, su corazón aún vibrante con la revelación. Miró a su familia, cuyos rostros reflejaban la inquietud y el asombro profundo. «Erguíos, porque el Señor nos ha hablado», proclamó con voz firme, sintiendo la responsabilidad del mensaje. «Seremos la semilla de una nueva creación. Su pacto ha sido renovado. Una promesa marcada en el cielo. De aquí surgirán nuevas naciones». La fusión de la creación con la promesa divina resonaba en el arca. La familia de Noé, temerosa aún ante la grandeza del llamado, experimentó un cambio en su interior. La historia que habían vivido hasta ese día era solo el cimiento del futuro que se construía sobre sus hombros. Pero mientras las aguas comenzaban a ceder y la tierra se renovaba para la llegada de un nuevo amanecer, Noé sentía que otra realidad pulsaba en su interior, un misterio que aún iba más allá de su comprensión. «¿Cuál será el verdadero legado de esta redención, Señor?», murmuró, consciente de que un nuevo capítulo, repleto de desafíos y promesas, aguardaba en la vastedad de lo desconocido. Así, mientras la tierra despertaba de su letargo y las antiguas sombras se disipaban, el eco de la voz de Dios llenaba el arca con un aviso inaudible. «Esto es solo el principio. Lo que empieza en el agua se manifestará en la tierra. Un nuevo pacto se escribirá, y en él la humanidad hallará su verdadera esperanza». La salida del arca se sintió como un renacer, un amanecer que traía consigo una mezcla de asombro y temor. Noé, junto a su familia, se paró ante la apertura del arca, observando el paisaje transformado por el juicio divino. «El agua ha cesado, y la creación suspira por la vida», murmuró Noé, sintiendo la carga y la grandeza de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Los árboles desnudos comenzaban a brotar nuevos brotes, y la tierra, que había estado dormida, relucía con la promesa de un futuro vibrante. Cada paso que daban sobre el suelo húmedo era un recordatorio de la intervención de Dios en la historia. «Este es un nuevo inicio», proclamó. «Debemos plantar preservando la esperanza que se nos ha otorgado». Con móviles de celebración, Noé y sus hijos se adentraron hacia la tierra prometida, el anhelo vibrante en sus corazones. Al llegar a un claro, erecto y firme, Noé levantó un altar al Señor. «Aquí, en esta tierra que ha brotado de la muerte, ofreceremos sacrificar como signo de agradecimiento y reverencia. Reconocemos que hemos sido restaurados y tu gloria ha sido mostrada en nuestra salvación», dijo, con voz llena de gratitud. Con fervor llevó a cabo el sacrificio, y el aroma del holocausto ascendió al cielo. En ese preciso momento, la voz del Altísimo retumbó en su corazón. «Tú y tus descendientes serán progenitores de una nueva humanidad. El pacto que tengo contigo es eterno. Nunca más traeré un diluvio sobre la tierra. Considera mi señal. El arco iris que verás entre las nubes será recordatorio de mi promesa». Noé cayó de rodillas. La certeza y la reverencia lo abrumaban. «¿Cómo puedo ser digna de tal compromiso, Señor? ¿Y qué traerá el futuro que se avecina?». La magnitud del legado estaba más allá de su comprensión, pero cada palabra de Dios resonaba en su alma. Los días pasaron y el ciclo de la creación comenzó a restablecerse. Noé enseñó a sus hijos cómo cultivar la tierra, a respetar cada criatura y recordar el poder del Creador en cada momento de sus vidas. «Este es nuestro llamado, amigos», les decía.
a cuidar de la tierra y buscar la justicia que proviene de Dios. Debemos ser ejemplos de fe y esperanza. Sin embargo, el eco del pasado aún susurraba en su corazón. Noé podía sentir que la historia no había terminado. Un misterioso viento de cambio se cernía en el aire. En noches estrelladas, la voz de Dios volvía a resonar en su interior, como un suave susurro. Algo se está gestando, Noé. Prepara a tu familia para lo que está por venir. Mientras ese pensamiento se afianzaba en su mente, Dios habló nuevamente. Noé, el futuro estará lleno de eventos que pondrán a prueba la fe de tu linaje. Habrá desafíos, y la humanidad será llamada a unirse o separarse. Pero recuerda siempre mi pacto. Tú y tus descendientes serán luz en medio de la oscuridad. Las semillas de la fe germinaban en la vida de su familia, mientras la tierra comenzaba a brotar de nuevo. Noé observó a sus hijos con amor y aprobación, viendo cómo se multiplicaban y llenaban la tierra como Dios había ordenado. La familia creció y floreció, sembrando no solo vida física, sino también espiritual. Sin embargo, en su interior, Noé seguía sintiendo el peso de la advertencia. ¿Qué pruebas habremos de enfrentar, Señor? ¿Qué sombra acecha detrás de nuestro renacer? Mientras contemplaba las estrellas, una cierta inquietud se aferraba a su ser. En sus pensamientos, la pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Qué más revelará Dios en este camino de fe? En una noche tranquila, una experiencia sobrenatural lo envolvió por completo. Las estrellas danzaron en el firmamento, y en el resplandor de la luna Noé vio una vislumbre de lo que estaba por venir. Una imagen de hombres y mujeres luchando contra la oscuridad, pero guiados por la luz que emanaba de su linaje. La esperanza renacerá, Noé. De ti y de tus hijos surgirán portadores de la verdad, fue la promesa que reverberó en su espíritu. Al despertar de aquella visión, no podía evitar preguntarse qué impacto tendría su vida y la de sus descendientes en el desarrollo del plan soberano de Dios. Bendito seas, oh Señor, por permitirme ser parte de tu historia, expresó en voz baja, la reverencia llenando su corazón. Pero ¿están listos mis hijos para lo que vendrá? ¿Podrán ellos mantenerse firmes en las pruebas que sabrás traer? Noé miró al horizonte, sintiendo que la paz y la inquietud coexistían en su ser. La creación se estaba manifestando, y así también la historia de la redención. Sabía que el relato aún tenía más capítulos por escribir, y en los recovecos de su fe comenzó a prepararse para lo que Dios estaba a punto de revelar. ¿Cuáles serán los desafíos que forjarán el verdadero futuro de la humanidad? Mientras la luz de un nuevo día se asomaba, la tierra comenzaba a moverse bajo sus pies una vez más, y el susurro divino en su corazón no hacía más que aumentar en intensidad. Ten fe, Noé, hay más por venir. Mi plan soberano está lejos de concluir.